Y estamos cerrando serie. Estamos cerrando ya el libro de Romanos. Y me emociona mucho cómo termina esta explicación tan detallada del Evangelio. Y le puse por título un Evangelio asombroso, porque sin duda hemos transcurrido por una de las epístolas donde más claro explica de qué se trata el Evangelio. Y me encanta el logo que trabajamos en esta serie. Creo que por ahí está en la pantalla. Porque justamente no podríamos trabajar o no podíamos, entender la gracia solamente intelectualmente, de una manera en la que podamos decir, bueno, es lógico, porque el Evangelio, más allá de lo lógico, aterriza en nuestro corazón y nos deslumbra con lo que es el Evangelio, un Evangelio tan asombroso. ¿Qué te parece si oramos? Dios, te damos muchas gracias porque nos has dado tu Evangelio, porque nos lo has puesto, Señor, en frente de nosotros, porque necesitábamos, Señor, ser asombrados de esta manera. Señor, ¿cómo no asombrarnos cuando podemos comprender lo que tú has hecho por nosotros y lo que tú has logrado más allá de nosotros y aún en contra de nosotros, Señor? Tú lo has hecho y lo has hecho perfecto, y gracias. Permítenos adorarte de esta manera y bendecirte de esta manera, Señor, y saberte, Señor Jesús, que eres real, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así que vamos en el versículo 24. Y es la parte final, la bendición. Si tiene tu Biblia subtítulos ahí en los apartados, en algunos viene como la doxología. Y es que doxología quiere decir la alabanza a la palabra. ¿Y cómo no vamos a alabar esto? ¿Cómo no vamos a bendecir lo que Dios nos ha hablado a través de este libro? Y empieza el versículo 24 diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Tenemos una gracia sorprendente. Pablo utiliza mucho esta frase en sus cartas y parece que se despide en la mayoría de sus cartas de esta manera. Y así abrimos el estudio de hoy diciendo: la gracia de nuestro Señor sea con todos nosotros. Mucho hablamos acerca de la gracia, pero ¿cómo podemos saber a qué nos referimos cuando hablamos de gracia? ¿Cómo podemos saber de cierto todo lo que implica cuando trabajamos el tema de gracia? El que tú y yo podamos ser partícipes de la gracia de Dios, el que tú y yo podamos ser aceptos delante de Dios por la gracia de Jesucristo. Podemos pensar que la gracia de Dios es que Dios murió por mí, que Dios murió por nosotros, y es cierto, pero eso no es todo, es mucho más grande. La gracia de Dios es mucho más grande. ¿Hemos entendido qué es el Evangelio? El lema de esta serie decía, es comprendiendo el Evangelio. Pero ha llegado a nuestro corazón, no solamente de una manera intelectual, les decía, sino ha llegado a nuestro corazón. La palabra de verdad ha llegado a nuestro corazón. El Evangelio ha llegado a nuestro corazón. Es cierto, cuando nosotros
podemos venir a la iglesia y estar en la iglesia durante mucho tiempo, muchos años, y no haber entendido completamente el Evangelio. El Evangelio es una palabra de gracia para nosotros que éramos completamente imperfectos, inacabados, impotentes, imperfectos en todo sentido. Y tener acceso al Evangelio, esa es la gracia de Dios. Por eso dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hemos estado repitiendo a lo largo de este libro el tema de gracia. Hemos estado hablando acerca del Evangelio al cual todos tenemos acceso por la obra de Jesucristo, todo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y cómo darnos cuenta de qué es el Evangelio? Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es este Evangelio que tiene tanto poder? ¿Qué es este Evangelio que trasciende generaciones? ¿Qué es este Evangelio que ha trascendido a través de los siglos, a través del espacio y del tiempo? ¿Qué es este Evangelio que es tan real? ¿Ha llegado el Evangelio a tu vida? ¿Es real el Evangelio en tu vida? No puede ser otra cosa más que el poder de Dios. Es la misma presencia de Dios que hace un clic en nuestra vida, que nos transforma y que el Espíritu Santo comienza a habitar en nosotros y tenemos una relación con Dios a través del Evangelio y nuestras vidas son transformadas. ¿Qué deseo de Pablo tan grande para todas las iglesias en todas las cartas que él escribe? Y les dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y esto más que un deseo, es que en efecto la gracia de Dios es necesario que sea con todos nosotros. Cuando vienes a Cristo, a lo mejor estás ya en Cristo y veniste y conociste la gracia de Dios y no te preguntaste, ¿cómo es posible que estuve tanto tiempo sin esto? Cuando yo vine a Cristo, soy cristiano de toda la vida, pero nací en una iglesia cristiana, pero cuando tuve mi encuentro con Dios, cuando comprendí el Evangelio de gracia, entonces mi vida fue completamente transformada. Y entonces pude haber yo vivido una vida en la iglesia llena de rituales y de religiosidades, pero cuando entiendo el Evangelio de gracia, mi vida es completamente diferente. Y ese es el deseo de Pablo cuando dice que la gracia sea con todos nosotros y que podamos vivir una vida completamente diferente, donde podamos disfrutar de la gracia de Dios y que la gracia pueda ser real en cada aspecto de nuestras vidas, en todos nuestros asuntos. Ahora, no nos vamos a meter aquí mucho en un tema teológico, en la que algunos declaran que, bueno, si la gracia de Jesucristo es para todos y no todos echan mano de esta gracia, entonces pues no fue para todos. Pero el deseo de Pablo y el deseo de nosotros como iglesia es que todos podamos ser partícipes de la gracia de Jesucristo y que podamos disfrutar de ella. Esta gracia que necesitamos conocer. Pedro dice en su palabra, en una de sus cartas, que crezcamos en el conocimiento y en gracia, que crezcamos en la gracia. Esa gracia con la que hemos sido salvados. Esa gracia que nos colocó en un punto en el que ahora podríamos estar al alcance. Aquello que nos era contrario,
Por causa de este evangelio, ahora nosotros tenemos entrada. Toda la ira de Dios que estaba concentrada en Jesús cuando murió en la cruz, ahora nosotros podemos ser salvados de esa ira. ¿Te imaginas toda la ira de Dios en contra tuya? Gracias a Dios por Jesucristo. Fue resuelta por Jesús. Él nos dio un libre acceso al Padre. Podemos entrar delante de Él porque tenemos una gracia. Y ahora nosotros tenemos que responder ante esta gracia. Como iglesia, nosotros tenemos que tener ese deseo de que la gente que no conoce esta gracia pueda experimentarla. Ahora, el hecho de que nosotros participamos de la gracia también nos lleva a que alabemos a Dios. Efesios capítulo 3 versículo 20 dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, la gracia de Dios no solamente nos salva, sino que hace mucho más, y mucho más de lo que nosotros podemos pedir o que de lo que nosotros entendemos, porque hay un poder que está actuando en nosotros. Dice el versículo 25: y al que puede confirmaros según mi evangelio. ¿Qué significa confirmaros? ¿O qué significa confirmarnos? Y confirmarnos significa hacer estable, colocar firmemente. Nosotros de repente tenemos aquí un montón de cositas, pero este micrófono está medio endeble, ¿no? Tantito muevo el aparato y se cae. Pero el que puede confirmarnos significa que no vamos a estar nosotros endebles, o que no vamos a estar nosotros susceptibles a caer, sino que vamos a ser fortalecidos. Y otra de las traducciones que me gustó, de las que encontré, fue ser constante en nuestra manera de pensar. Y es que el recibir la gracia de Dios, el entender el evangelio, no solamente nos salva y obra en nosotros, sino que nos mantiene en una forma de pensar, en una línea de pensamiento. Hemos entendido que la palabra de verdad, a través del evangelio de Cristo, es la que nos puede confirmar, la que nos puede fortalecer. No lo pueden hacer nuestras fuerzas, eso ya lo entendimos. No lo pueden hacer nuestras obras, no lo hace nuestra religión. Te preguntan en los trámites qué religión eres y pones cristiana, ¿no? Pero eso no hace que tú estés firme en el evangelio. El que tú pongas ahí religión cristiana, eso no hace. No lo hace nuestro carisma. Es más, todo esto hace un efecto contrario de lo que Él quiere lograr el evangelio en nosotros, de confirmarnos. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas no son constantes, nos debilitamos. Hemos echado mano de nuestras fuerzas y siempre quedamos cortos. Nuestras obras son trapos sucios, tampoco nos pueden confirmar. Dice delante de Dios, nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. En Isaías capítulo 1 versículo 11 dice que nuestra religión le provoca asco a Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer para mantenernos firmes en el evangelio? No podemos hacer nada. Solamente Dios, a través de su gracia, a través del evangelio, a través de la predicación, es que nos puede mantener firmes. No estar confirmado es estar en una doble, no estar confirmado es estar en doble ánimo.
Y doble ánimo significa que vamos a estar con un pie adentro y un pie afuera. Entender el Evangelio y comprender el Evangelio no es estar con un pie adentro y un pie afuera. Comprender el Evangelio y ser confirmados en el Evangelio es tener una misma forma de pensar. No podemos buscar lo propio si hemos entendido el Evangelio. No podemos ser causa de división, lo vimos la semana pasada, sino que nosotros tenemos que actuar en amor. Estar firme en el Evangelio significa que aunque vengan otros evangelios y otras enseñanzas y otras doctrinas, yo permanezca firme en el Evangelio de Jesucristo. Permanecer firme, ser confirmado, es estar todos los días a través de su palabra. Es de esta manera que nosotros somos fortalecidos. Es de esta manera que nosotros vamos a pensar una misma cosa. Sabes, si tú vas a la palabra todos los días, vas a encontrar que la palabra nunca se contradice. La Biblia dice que es viva y es eficaz. Sin embargo, si nosotros no somos fortalecidos o establecidos en el Evangelio de Jesús, entonces vamos a ser de doble ánimo. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y qué significa esto? Sino que realmente no vamos a alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Queremos hacerlo por nosotros, por nuestras fuerzas? Eso es estar en doble ánimo. ¿Queremos caminar a nuestra manera? Eso es estar en doble ánimo. ¿Traemos división a la iglesia con murmuraciones? Eso es estar en doble ánimo. Tenemos un mismo espíritu con Dios. Ahora, es posible que de repente no nos sintamos fortalecidos aún. Y a lo mejor nos sentimos desvinculados de la iglesia. Y a veces pareciera como que la iglesia va por delante de mí. O sea, yo no tengo nada que ver con ella. Y vengo a la iglesia, pero no me siento parte de ella. A lo mejor he sentido como que voy y vengo en el tema de mi salvación y no estoy seguro de ser salvo. Déjame decirte algo, dice la palabra que si tú has aceptado el Evangelio, eres salvo. Si tú has creído en el Evangelio, si has creído en el Hijo de Dios, entonces eres salvo. Y ese no es un tema de discusión. Dice la Biblia, todo aquel que cree es salvo. Pero es muy probable que no has comprendido entonces la magnitud de la gracia en tu vida. Y entonces estás entre que vas y vienes en tu relación con Dios. Por eso dice la Biblia, aquel que puede confirmarnos. Necesitamos ser confirmados, ser restablecidos. Necesitamos, dice Romanos 12, cambiar nuestra manera de pensar, tener un mismo pensar y caminar en fe. Si nosotros caminamos en fe y vivimos en fe y andamos según la fe, entonces vamos a ir siendo fortalecidos cada vez más. No quiere decir esto que cuando nosotros venimos a Cristo, creemos por primera vez, entonces ahora sí, échame el diablo encima, yo me lo voy a echar. ¿Verdad que no? No podríamos aventarnos esa batalla. Pero ¿qué pasa cuando nosotros venimos a la palabra, cuando tenemos el alimento y hemos sido fortalecidos a través de la predicación de Jesucristo? Entonces, ¿qué pasa con las pruebas? ¿Qué pasa cuando vienen los ataques del enemigo? Cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida, ¿cómo podemos enfrentarlas? Las podemos enfrentar de una mejor manera, ¿no es cierto? Porque
Ser cristiano no quiere decir que no vamos a tener enfrentamientos o que no vamos a tener dificultades o que no vamos a tener complicaciones. Ser cristiano significa que tenemos la firmeza en la gracia de Dios y sabemos, decía esta canción, estoy bien, alcancé salvación. Cualquiera que sea mi suerte, estoy bien, alcancé salvación. Entonces vamos a ver cómo somos entonces confirmados o fortalecidos. Pues lo hace el Evangelio y la predicación de Jesucristo. Por eso dice ahí, el que puede confirmarnos según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo. Ahora, Pablo en este momento no está diciendo que es el Evangelio de Pablo. ¿Sí me explico? O sea, él no está diciendo ahí, es que es según mi predicación o según lo que yo les he dicho, esto es la... No, él dice, es mi evangelio, es lo que he vivido. Es la buena noticia que tengo en mi corazón, pero no es algo que yo les predique. Y no es la predicación de Pablo, es la predicación de Jesucristo. Esa es la que nos fortalece. El mismo Pablo estuvo predicando este evangelio desde que tuvo este encuentro con Jesús, y lo único que él con lo que abría sus discursos, y vemos varias veces cómo Pablo, él lo que presenta es: venía yo de Damasco, rumbo a Damasco, y de repente vi una luz que me cegó, y oí una voz que me dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, todavía no se llamaba Pablo. Pero entonces él explica eso y dice: ese es el evangelio que yo tengo, esa es la verdad que yo traigo, esa es la verdad que yo vivo. Ahora me emociona mucho pensar cómo Jesús mismo se predicó a sí mismo, ahí con Pablo, ¿no? Le dice: yo soy Jesús. ¿Recuerdas el primer día que te compartieron a Jesús? ¿Recuerdas aquel día que te dijeron: Jesús te ama, murió en la cruz por ti, lo hizo para darte salvación? ¿Recuerdas ese día? No era la predicación de esta persona que te compartió el evangelio. Lo que compartió fue la predicación de Jesucristo. Y desde entonces Dios ha trabajado en tu corazón, ha trabajado en tu vida, y lo va a seguir haciendo. Y nos va a seguir confirmando y nos va a seguir fortaleciendo, afirmando. ¿Ves el proceso de la gracia en nuestras vidas? Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ahí está Jesús predicándose a sí mismo, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Y qué fue lo que oyeron sino el evangelio de Cristo? ¿Qué fue lo que oyeron sino a Cristo como el principal tema de la predicación? Todo el evangelio es Jesucristo. Y es Jesucristo siendo crucificado, muriendo por nosotros y resucitando, venciendo la muerte. No nos predicamos a nosotros mismos. Y aquí en este púlpito y en las sillas no podemos escuchar otra cosa más que el evangelio de Jesucristo. Él es el principal tema que nosotros encontramos en el evangelio. Predicamos a Cristo Jesús como Señor. Él es el que puede confirmarnos. Un Dios que se hizo hombre y murió por nosotros. ¿Ya has creído? Tienes salvación, pero necesitas escuchar la predicación de Jesucristo. Y estamos escuchando a Jesús cada vez que nos reunimos.
Los miércoles en los servicios de semana en el Antiguo Testamento, los domingos, ahorita que vamos a empezar Corintios, ya estoy emocionado por empezar Corintios. Los lunes en la escuela de ministerio, los jueves en los discipulados, los viernes en la oración, vas a escuchar la predicación de Jesucristo. Es esta predicación, es su palabra la que nos enseña quién es Él y qué quiere para nosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, y aunque no nos guste, no se lo podemos quitar, pero dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, lo bueno que dice un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Quién soy yo, Alejandro, para hacerte a ti que tú cambies? O que dejes de hacer algo, o que cambies tu manera de pensar. ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Pero Jesús mismo, Él mismo te perfecciona, te afirma, te fortalece y establece a través de la predicación de su palabra. Ahora, podemos escuchar muchas predicaciones, pero si Jesús no está en ellas, entonces no esperes ser transformado. Necesitamos escuchar el Evangelio de gracia, el Evangelio de Jesucristo, constantemente. Hay una predicación que por ahí, esta figura pública americana de color, Oprah, y la comparte en sus redes y dice: la mejor predicación, cambió mi vida por completo. Y ya no voy a decir de qué predicador porque me da pena. Y su predicación era el yo soy, pero no se refería al yo soy de la Biblia. Y entonces toda la predicación así de declaración positiva, y entonces yo soy joven, yo soy rico, yo soy... Porque si tú dices yo soy viejo, entonces te van a empezar a salir arrugas. Déjame decirte, si hay una predicación que tú escuches y no viene el Evangelio de Dios, si no viene el Evangelio de Jesús, entonces no es una predicación de su palabra. Necesitamos escuchar los misterios que están siendo revelados aquí. Y me encanta lo que sigue, porque justamente dice eso. Versículo 25: según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¡Wow! Ya fue revelado el misterio, ahora nosotros lo podemos disfrutar. Ya fue revelado. Pero que ha sido manifestado ahora. Ya ha habido un misterio oculto y a través del tiempo fue oculto, pero ahora nosotros tenemos esta revelación de Jesucristo. Primera de Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, y nos narra el Evangelio en 3 versículos. Dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto era un misterio antes. Todo lo ocurrido en el Antiguo Testamento no tiene mucho sentido si nosotros no lo vemos a la luz del Nuevo Testamento. Los judíos creen solamente en el Antiguo Testamento y ellos trabajan con los primeros 5 libros, la Torá, y ellos centran sus enseñanzas en conductas morales y irreprochables. Pero ellos no pueden ver el cumplimiento de esas
eso que se escribió en el principio, si no se ve a la luz de Jesucristo? Fue un misterio antes y estaba oculto, pero ahora ha sido manifestado. Ahora me gustaría que me acompañaras, por favor, en tus Biblias, porque no está en la diapositiva. Segunda de Corintios, capítulo 3. Versículo 10. ¿Lo tienes? Dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Se refiere todo lo que fue glorioso en el viejo pacto, en el Antiguo Testamento. Dice, y con la gloria más eminente, ya refiriéndose a Jesucristo. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ahí le puedes poner tu nombre. Cuando me convierta al Señor, cuando crea en la obra de Jesucristo. Versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Ves esta salvación? Por eso dice, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a descuidar una gloria tan grande? ¿Cómo vamos a despreciar la gracia si es tan grande? Desde el principio del tiempo estaba oculto, y Dios nos daba algunas señales acerca de lo que era el Evangelio de Cristo. Pero cuando llega Jesús y se revela, ahora nosotros tenemos una revelación de Jesús, y entendemos que necesitábamos ser salvados, y no solamente ser salvos, sino ser transformados, porque hay tanta perversión en nosotros. Ya no hay más velo, se quitó el velo y ahora nosotros tenemos una cara descubierta. Hay algo que yo he repetido en otras ocasiones, donde decía que Moisés no pudo ver la gloria de Dios cara a cara, pero nosotros le veremos cara a cara descubierta. Ya no va a haber velo. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, el velo fue rasgado de arriba abajo, y ahora todos tenían acceso al lugar santísimo y podían tener esa relación con Dios. Ahora Dios nos fue dando, les decía, estas partes de su plan, pero cuando llega Jesús, entonces dice, aquí está, consumado es. Lucas capítulo 24, versículo 27, estaba hablándole, unos caminantes iban rumbo a Emaús, y se les presenta Jesús con un velo. Y entonces le dice, ¿qué eres el único que no sabe qué está pasando? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Les dice Jesús. Pues es que Jesús se murió y dicen que resucitó. Y así, me gusta el versículo porque les dice, les empezó a revelar a
a través de Jesús, a través de las Escrituras y a través de los profetas. Y me encanta porque Jesús mismo predicándose otra vez a sí mismo y diciendo esto de lo que hablaban los profetas. Todo aquello de lo que los antiguos era una promesa, y Hebreos capítulo 11 dice esa promesa que algunos solamente los saludaron a lo lejos y se cumplió en Jesús. Y dice el versículo 32 de Lucas, y se decían el uno al otro, ¿no ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las Escrituras? Y es que la misma palabra nos dice que todo lo que está en el Antiguo Testamento era solamente una sombra de lo que iba a venir en realidad, Jesucristo. Jesús es el cumplimiento de todo lo que estaba en el Antiguo Pacto. Y en la cruz se vino a mostrar ese evangelio. Vemos a Jesús cuando Dios le hace pieles a Adán y a Eva. ¿Recuerdas? Cuando se vieron desnudos. Vemos a Jesús en el arca de Noé. El actuar de los profetas solamente era una representación de lo que era la realidad de la obra de Jesús. El evangelio de Jesucristo no es improvisado. Tenemos certeza de eso. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba todo coordinado, ya estaba todo establecido. Me gusta, otra vez vámonos en Romanos 26, porque dice: pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. ¿Por qué Dios hace las cosas de esta manera? ¿Por qué no mandó a Jesús desde el principio y ya? ¿No? Y entonces desde el jardín del Edén hubiera puesto a Jesús ¿no? Bueno, porque pues era la voluntad de Dios, así era la voluntad de Dios, ¿no? Pablo dice, ese es el mandamiento de Dios y además es eterno. Él sabía desde la eternidad, él sabía de qué se trataba. Desde el principio de los tiempos, desde lo eterno, ya estaba considerado de esta manera. Nada se ha salido del guión de Dios. ¿Tú crees que el pueblo de Israel, difícil y complicado, se rebeló contra Dios muchas veces? O sea, ¿tú crees que Dios lo escogió y dijo, pues a ver qué pueblo escojo? A Israel, a ver si no me sale mal? O sea, Dios lo escogió al pueblo de Israel para que nosotros pudiéramos darnos cuenta que también somos rebeldes contra Dios, que cada vez que nos muestra su amor y su gracia, nos volvemos otra vez en contra de Él, porque somos pecadores. ¿Te das cuenta? Desde la eternidad hasta la eternidad. Salmo 103 dice: la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Y entonces vemos ahí cómo Dios abre este paréntesis en la eternidad y nos coloca a nosotros ahí y nos dice: aquí el hombre necesita conocer la salvación de Dios. Es impresionante esto. Para que según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Si Dios solo era conocido por los judíos, ahora Cristo es la respuesta para todas las gentes, dice aquí. Ahora el evangelio de Dios fue revelado para todas las personas. Y fue revelado no para ser
hablado o para discutir acerca del evangelio y decir, bueno, es que a mí me parece, o es que yo creo. No, es para que nosotros podamos someternos al mandamiento del evangelio, a la orden del evangelio. Para que seamos nosotros los que obedecemos a la fe. Ahora aquí estas dos palabras tan fuertes y tan importantes, obediencia y fe. Y parece un poquito ahí, a ver si no suena trabalenguas, pero la fe correcta es la que funciona en obediencia. Y no podemos obedecer si no tenemos fe. Así que el diseño del evangelio es para que obedezcamos a la fe. ¿No fue trabalenguas? Espero que no. La revelación del evangelio es para llevarnos a la obediencia y a la fe, para que seamos partícipes de ambas. Qué impresionante esto. Versículo 27. Ahora, ¿por qué damos gloria a Dios? Dice el versículo, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Cómo no glorificar a Dios por este evangelio? ¿Cómo no dar gloria a Dios por esta obra tan maravillosa, hecha por Dios de una manera tan increíble? Solamente Dios pudo haber hecho esto tan perfecto. Y entonces, mira, nosotros vamos a llegar al cielo y vamos a estar adorándole por toda la eternidad por esta razón. Y ahí les puse en las diapositivas unos puntos. La primera es que Él es poderoso para confirmarnos. Justo el versículo 25. Él tiene el poder para hacerlo. Nosotros somos falibles, vamos a fallar, no tenemos todo, pero dice Judas capítulo 1, 24, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, Él es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria, y lo hizo a través de Jesucristo. No importa si nosotros tenemos dificultades, miedos, etc. Dios, el Dios al que servimos, Él tiene el poder para fortalecernos, para confirmarnos, para presentarnos delante de Él sin mancha. Y me gusta el acento que dice con gran alegría. O sea, ¿te imaginas a Dios riendo, disfrutando el poder presentar a su creación mediante Él mismo y decir, vengan, amados míos, hijos míos? Y entonces estar en la presencia de Dios sin mancha, delante de su gloria. O sea, solamente Él es poderoso para hacer eso, porque nadie más. El segundo punto es por su sabiduría. Dice, el único y sabio Dios. Dios es único y sabio. Y no se refiere aquí a que el Hijo es el sabio o el Espíritu es el sabio, sino Dios, el único Dios. Ahora los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, un solo Dios. Él es perfecto, Él es infaliblemente sabio. Él es el único y sabio Dios, y tan sabio que es que nos tiene que dosificar su sabiduría de esta manera. Lo puso de esa manera que nosotros pudiéramos comprender el Evangelio y aterrizarlo de una manera tan real en nuestro corazón. Y el punto número 3 es que debemos estar agradecidos por Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Esta jornada que hemos estado revisando Romanos y que hemos estado entendiendo cuál es el Evangelio, nos lleva a solo una cosa: dar gloria a Dios por un Evangelio tan asombroso. Que podamos nosotros disfrutar de la gracia de Dios y de quién es Dios. Que podamos decir: esto es el Evangelio. Vivimos el Evangelio. Caminamos en el Evangelio. Vamos al trabajo y tenemos el Evangelio con nosotros. Y respondemos. Porque de modo que el Evangelio responde. Y de repente nos vamos a ver descubiertos como Romanos capítulo 6, capítulo 7, y de repente nos vamos a encontrar con versículo 1 del capítulo 8 de Romanos. Gracias a Dios por Jesucristo. Qué evangelio tan grande, que tenemos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. No sé si tú no conoces el Evangelio todavía. No sé si has venido al Evangelio de Jesucristo. Y si no, entonces te invito para que aceptes a Jesús en tu corazón, para que aceptes esta gracia y que le digas: pues he vivido en mi religión, he vivido en mis fuerzas, he vivido en mi entendimiento, pero hoy quiero vivir en el Evangelio. Y entonces eso va a cambiar completamente nuestra perspectiva del ser cristianos. Y vamos a ser fortalecidos. Y vamos a ser confirmados. Y vamos a ser establecidos, perfeccionados por medio de este Evangelio que tenemos en nuestra vida diaria.